Bueno, ya más temprano le informábamos del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, a unos cuantos días de que se llevara a cabo las elecciones. Ocurrió tras un mitin político en Quito y hace poco más de una semana Villavicencio habría denunciado amenazas en su contra, presuntamente provenientes del cártel de Sinaloa. De Sinaloa me refiero, alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Bueno, y justamente para darnos más detalles sobre esta presunta relación del cártel de Sinaloa con la muerte del candidato presidencial de Ecuador, nos enlazamos contigo, Oscar Valderas. Tú eres colaborador de Milenio y tienes como todo un panorama, Oscar, acerca pues de los cárteles mexicanos. ¿Qué tanto tú nos has platicado acerca de que están en otros países? ¿Qué tanto está la presencia en Sudamérica y por qué tendrían esta relación y las amenazas que decía el candidato que pues bueno asesinaron ayer? Hola, Ana Laura, buenos días. Pues sí, mira, cuando pensamos en cárteles mexicanos, no solamente hay que pensar en el control territorial que tiene nuestro país. La DEA, por ejemplo, hace apenas unas semanas reveló que tienen información de la presencia de los cárteles mexicanos, principalmente Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, en más de 100 países del mundo. Y Ecuador es uno de ellos. La gente puede pensar, ¿qué hace un cártel mexicano en Ecuador? Pero la realidad es que están desde al menos hace 5 años células del cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación en este país sudamericano, porque es un país que es clave para el trasiego global de la cocaína. Hay que ubicar a Ecuador en el mapa. Está arriba de Perú, abajo de Colombia y al lado de Bolivia. Y esos 3 países es de donde sale la mayor cantidad de cocaína de todo el continente y es la segunda región más cocalera únicamente después del Triángulo Dorado de Asia. Así que tiene sentido que los cárteles mexicanos estén intentando disputar un país como Ecuador, que tiene un puerto muy importante como el de Guayaquil, y de hecho el propio presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ha reconocido que hay presencia de los cárteles mexicanos en su país. Por desgracia, Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado ayer por la tarde al norte de la capital de Ecuador, había presentado una plataforma electoral muy frontal contra los cárteles de las drogas. Había dicho incluso que su plataforma, sus propuestas de campaña habían generado tanta molestia que había recibido al menos un par de amenazas del cártel de Sinaloa. Y el cártel de Sinaloa tiene brazos armados como los choneros o los lobos en su país. Por eso es que no es descabellado pensar que detrás del magnicidio de ayer en Ecuador estén los grupos criminales mexicanos. Entonces, sí había pues digamos, uno sabe que cuando una persona está de candidato, pues promete y pues siempre se va contra alguien en específico. En esta ocasión, Villavicencio estaba entonces en contra de los cárteles, pero solamente del cártel mexicano o también porque no creo que solamente existan esos cárteles ahí, ¿no? En general estaba en contra del crimen organizado y había lanzado su plataforma a partir de la idea de recuperar la paz en Ecuador. Hace 5 o 6 años, Ana Laura, Ecuador era uno de los países más seguros de toda América Latina, pero desde que llegaron los cárteles mexicanos a desplazar a los cárteles colombianos, la tasa de homicidios se ha disparado casi 250% en Ecuador. La gente en lugares como Guayaquil, como Quito, como Cuenca, que son ciudades muy importantes ecuatorianas que han sufrido la llegada de los cárteles mexicanos, exigen que los candidatos presidenciales que van a competir el 20 de agosto, en 10 días será la elección presidencial en Ecuador, que presenten propuestas para recuperar la paz de su país. Y Fernando Villavicencio había tomado esa bandera de seguridad como parte de sus planes prioritarios en caso de llegar a la presidencia. No era ciertamente el candidato preferido. Las encuestas lo ponían en 4º o 5º lugar, pero iba creciendo de manera sostenida porque se le identifica como un hombre cercano al presidente Guillermo Lasso. Y me imagino, y eso es una especulación, que los grupos del crimen organizado, ante el crecimiento lento pero sostenido de Fernando Villavicencio, pues dijeron mejor cortar, mejor intervenir antes de que pudiera convertirse en realidad su presidencia. Y lamentablemente,
Pues ayer, saliendo de un colegio, un tirador solitario le da 3 tiros en el cuerpo. Él contaba con una escolta, pero no con un vehículo blindado, y esto provocó su asesinato. Óscar Valderas, gracias como siempre por estar en este espacio, por explicarnos un poco más acerca de pues cómo se manejan los cárteles mexicanos, no solo en México, sino ya decías en más de 100 países. Por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Un abrazo, Ana Laura, buen día. Igualmente.